Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estaremos hablando sobre la contaminación y los efectos que ella ocasiona al medio ambiente. Pero si queremos hablar sobre los efectos de la contaminación, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es contaminación. Y sabemos que la contaminación es la acumulación de sustancias que la naturaleza no puede reciclar con facilidad o la aparición de condiciones que alteran el desarrollo normal de los seres vivos. Esto contribuye a la pérdida de la biodiversidad. La contaminación se puede presentar en el agua, en el suelo y en el aire. Dicho esto, entonces debemos de pasar a lo que son la clasificación de los residuos que contaminan por su fuente de origen. Y como podemos verlos allí, según su fuente de origen, estos residuos pueden ser domésticos, industriales y hospitalarios. Cuando nos referimos a los domésticos, son residuos que provienen de las casas, es decir, de los hogares, por consumo de diversos productos que pueden ser de limpieza o de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, el papel que utilizamos en el baño, eh, cuando mamá está cocinando, que limpia la mesa con algún papel absorbente y lo tiran al tacho de la basura. Todo esto realmente, si no es bien tratado y no es reciclado, entonces va a contribuir a la contaminación del ambiente. Como son desechos que provienen de la casa, se dicen que entonces son de origen doméstico. Cuando nos referimos a los que son de origen industriales, son aquellos productos generados como residuos de los procesos industriales, empresariales y de comercio. Sus productos no reutilizados, restos de maquinaria prima, empaques, entre otros. Y en la imagen podemos ver, ¿no?, cómo parece que hubiese allí un cementerio de computadoras, ¿ya? Muchas computadoras que ya no son utilizadas en alguna empresa y miran cómo las tienen arrumadas allí. Eso que observan allí entonces son agentes contaminantes o residuos contaminantes que tienen un origen industrial. Luego tenemos los de origen hospitalarios. Su acumulación es consecuencia de la actividad en el cuidado de pacientes en clínicas, centros médicos, hospitales y otros centros asistenciales vinculados a servicios de salud. Por ejemplo, dentro de estos desechos podemos encontrar las gasas, los adhesivos, equipos de soporte vital, jeringas, agujas. Todo lo que podemos observar allí en la imagen, entonces contribuye como residuos de contaminación del medio ambiente. Y entonces ahí tenemos su clasificación. Los que provienen del hogar son residuos domésticos, los que provienen de las empresas son industriales y los que vienen de los centros médicos son estos residuos hospitalarios. Ahora bien, los residuos no solamente se clasifican en domésticos, industriales y hospitalarios. Esa es su clasificación por su fuente de origen, pero no es la única que hay. También la tenemos por su constitución física. Es decir, que yo puedo tener residuos contaminantes que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos y pueden ser gaseosos. Y ahí entonces tengo unas imágenes que me dan ejemplos de lo que son esta clasificación por su constitución física. Decía que pueden ser sólidos. Los sólidos son los residuos eliminados por diversas empresas, instituciones y hogares. A ver, estos sólidos, a ver, cuando pasa el camión recolector de la basura,
Siempre estamos pendientes de la hora para sacar la basura para que ellos se lo lleven. Esos son residuos sólidos lo que ahí van, ¿no? Y si eso no es bien tratado y reciclado, se van a convertir en agentes que van a contaminar nuestro medio ambiente. Es por eso que es importante con este tema posteriormente hablar sobre lo que es el reciclaje, porque hay cosas que muchas veces utilizamos, las desechamos sin saber que las podemos volver a reutilizar. Y esa reutilización permite minimizar los efectos contaminantes de estos residuos en el medio ambiente. Por su constitución física también vamos a conseguir residuos líquidos que contaminan el medio ambiente. Y estos residuos líquidos provienen de industrias que utilizan agua o solventes que luego son arrojados a los ríos, al mar o suelo. Por ejemplo, las aguas servidas. En el video nosotros pudimos observar cómo las aguas que van del baño o que van del grifo de lavar los platos o del grifo de lavar la ropa, esas aguas tienen que pasar por una planta de tratamiento antes de que sean depositadas en ríos, lagos o mares. Si no son tratadas, imagínense toda la cantidad de suciedad que va a llegar entonces a los ríos, a los lagos o mares. ¿Qué va a pasar con esto? Que van a contaminar entonces las aguas. Por eso es que es importante estas plantas de tratamiento de las aguas servidas. Otro caso de contaminación a través de líquidos. A ver, en las chacras, los agricultores utilizan químicos para alejar insectos de estas pequeñas plantas y que se puedan realmente cosechar lo que se desea cosechar. El asunto está en lo siguiente, que cuando se utilizan estos químicos y luego se riegan las plantas, estas aguas de riego están arrastrando esos químicos y muchas veces esas aguas, después de haber regado, van a parar a los ríos. Entonces, ese químico que está arrastrando el agua lo está llevando también hasta el río y está contaminando entonces las aguas de los ríos. Luego tenemos, por su constitución física, tenemos los gaseosos, los residuos gaseosos, y son efluentes gaseosos, algunos de los cuales contribuyen a agravar el problema del cambio climático o destruir la capa de ozono. Entre ellos, podemos citar gases de procesos fermentativos, vapor de agua a temperaturas muy elevadas, vapores de sustancias volátiles. Por ejemplo, si se ocasiona un incendio, ese vapor contamina, ¿no? Ese humo va a contaminar entonces la atmósfera. Hay personas que todavía acostumbran a cocinar con leña, no se dan cuenta que realmente con esa leña, ese humo que sale de allí, está contaminando el medio ambiente. Entonces realmente debemos de tomar conciencia porque planeta Tierra nada más que hay uno solo y si acabamos con él, no vamos a tener otro planeta donde vivir y acabaríamos con la vida humana. Hemos entonces hablado de de la clasificación de los residuos contaminantes y ya hemos hablado los que son de fuente lo vimos por su fuente de origen como domésticos, industriales y hospitalarios. Acabamos de hablar por su constitución física en sólidos, líquidos y gaseosos. Y por último tenemos por su estructura o naturaleza. Y cuando hablamos que sea por su estructura o naturaleza, nos estamos refiriendo a lo que nos hablaron en el video, ¿no? Que hablaron que habían factores contaminantes que podían ser químicos, físicos y biológicos. Cuando nos referimos a los químicos, sustancias químicas como productos tóxicos minerales, sales de hierro, el plomo, el mercurio, el ácido, los derivados del petróleo, los insecticidas, que son los que yo me refiero a que le colocan a las plantas. Los agricultores en sus chacras utilizan estos insecticidas.
los detergentes, los abonos sintéticos, todo esto son factores contaminantes de origen químico y tienen que tener un uso discriminado sobre estos agentes. Porque si tienen un uso indiscriminado, realmente esto contribuiría a que acabemos con el planeta Tierra. Y no creo que eso sea lo que nosotros queremos. Nosotros debemos de cuidar nuestro planeta, lo dije, es el único que tenemos, es el único donde puede haber vida humana hasta el momento y lo debemos de cuidar. También dentro de esta estructura o naturaleza, en esta clasificación, lo vamos a conseguir los factores físicos y que son emanaciones radiactivas, materiales sólidos, líquidos contaminantes, anuncios visuales impresos de cualquier forma en carteles y pancartas, ruidos estridentes, incluso cierta música puede considerarse como contaminación física. La música en muy alto volumen se va a convertir en una contaminación sónica, ¿ya? Y puede dañar el oído. Estas ondas sonoras son medidas en decibeles y cuando se excede el número de decibeles que tolera tu tímpano, entonces le estás haciendo daño a tu oído. Es por eso que cuando utilizamos los auriculares, sobre todo en esta oportunidad que estamos en clases virtuales y que muchos de nosotros utilizamos auriculares, debemos de utilizarlo en un volumen medio. No utilices nunca tu auricular en un volumen alto. ¿Por qué? Porque la onda sonora que está entrando está directa en tu oído. Y si excede los decibeles, entonces vas a dañar tu tímpano y con el tiempo vas a quedar sordo de los oídos, ¿no? Entonces es importante utilizar en estos momentos tus auriculares con un volumen medio. Por último, en la clasificación de estos agentes contaminantes, por su estructura o naturaleza, tenemos los de tipos biológicos. Y son desechos orgánicos de plantas y animales, donde se pueden incluir los cadáveres que entran en proceso de descomposición. En el video nosotros vimos un ejemplo con respecto a las aguas tratadas, ¿no? No es que haya manera de que nosotros ocasionemos factores biológicos que contaminen. El asunto está en que podemos generar las condiciones en que estos agentes biológicos se multipliquen más de lo que se deberían de multiplicar y eso es lo que realmente ocasionaría la contaminación de tipo biológico. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado con los materiales que utilizamos, cómo los utilizamos, si es posible reutilizar lo que podamos utilizar. Sin embargo, sobre el reciclaje estaremos hablando en la siguiente clase. Ahora vamos a ver lo que son los efectos de la contaminación del aire sobre la salud. Existen de verdad muchos agentes contaminantes en el aire. Por ello, una exposición prolongada ante ellos puede producir alteraciones a la salud, como enfermedades respiratorias o irritación a la vista, por ejemplo, la conjuntivitis, que es una infección de la conjuntiva que se encuentra en el ojo y es ocasionada realmente por la contaminación del aire. En los centros mineros, esta contaminación se agrava porque existen partículas de plomo que son inhalados por los habitantes de la comunidad. Los más afectados realmente en esta situación son los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque estas partículas de plomo ocasionan daños en su cerebro. En los obreros de las fábricas de acumuladores y algunas funciones se presentan malestar general, desórdenes en la función del organismo, daños cerebrales, convulsiones, destrucción de glóbulos rojos en la sangre, incluso la contaminación del aire
puede acabar con tu vida. Es decir, que puede ocasionar la muerte. El plomo también se libera al aire a partir de combustión de gasolina. Fíjense entonces lo delicado que es el plomo, ¿no? Todo lo que ocasiona y que se encuentra en el aire. Todo lo que me estoy refiriendo es que se encuentra en el aire. Es que, mire, ahí podemos ver las imágenes de los vehículos, ¿no? Que están entre el humo. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, precisamente la combustión de la gasolina está haciendo que se libere plomo. Y el plomo, fíjate lo dañino que es, ¿no? Ya lo expliqué, sobre todo en los niños menores de 5 años. Puede ocasionar problemas cerebrales. Entonces, en este tiempo donde nos tenemos que cuidar, porque estamos viviendo la situación con este nuevo virus del COVID-19, es realmente preocupante que nos tengamos que enfrentar también a la contaminación del aire, porque entonces podemos adquirir enfermedades respiratorias como un resfriado común o nos puede dar una bronquitis, una neumonía. Y como nos encontramos con el COVID, realmente no vamos a poder distinguir, ¿no? Si es el COVID o si es un virus, o otro virus lo que tenemos en el organismo. Es por eso que es importante que en este tiempo, mientras transitamos por esta penosa situación del COVID-19, nos mantengamos en nuestros hogares, cuidándonos, lavándonos constantemente las manos con abundante agua y jabón. Hay que ser precavidos, niños. Si usted va a pasar sus manos por la nariz o por los ojos, primero tiene que lavar sus manos con agua y jabón. Usted no sabe si ha tocado alguna superficie que esté contaminada. Y debemos entonces evitar contraer esta enfermedad que nos va a afectar directamente en los pulmones. Para evitar la contaminación del aire, necesitamos entonces reducir las emisiones nocivas que afectan y causan daño. También promover el uso de las energías renovables. ¿Por qué esta es una sugerencia con respecto para evitar la contaminación del aire? Hablamos específicamente de la contaminación en el aire por plomo. Este plomo proviene de la combustión que se da en los vehículos de motor de gasolina y de gasoil, que son derivados del petróleo. Es decir, que todos estos combustibles son derivados del petróleo. Y todo lo que estemos utilizando que contenga algún derivado del petróleo está ocasionando mayor contaminación del aire, específicamente a través del plomo. Si logramos revertir y se encuentran energías que no necesiten del petróleo, eso quiere decir que estaríamos eliminando el plomo del aire y tendríamos un aire más puro y no contaminado. Bueno, hemos hablado entonces de la contaminación y los efectos de la contaminación del aire. Ahora tenemos que hablar sobre los efectos de la contaminación del suelo sobre la salud. El suelo es el factor abiótico donde los seres vivos realizan edificaciones o refugios para vivir. En especial el hombre, por obtener materia prima y cubrir sus necesidades, ha ido transformando los suelos. Los restos de las materias utilizadas son acumulados en el suelo y contaminan el suelo. Si observamos la imagen que está allí, podemos ver toda la basura donde están esos tachos y toda esa basura que está allí, ¿quién la ha depositado? La ha depositado el ser humano. Nosotros los hombres somos los que hemos depositado esa basura sobre el suelo. ¿Y qué está haciendo? Está contaminando el suelo. Entonces, es importante de verdad esperar a que pase el camión recolector de la basura para que saquemos nuestras bolsas o nuestros tachos con la basura
para que estas personas se la puedan llevar y no estarlas dejando en la calle o en lugares donde no se van a llevar la basura, porque lo único que estaríamos haciendo es contribuir con la contaminación del suelo. Los residuos generados en los hogares se acumulan en la comunidad cuando el camión recolector no cumple con su función. Pero yo observo que acá, en la mayoría de las urbanizaciones y la mayoría de la ciudad, el camión recolector sí pasa, se llevan la basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos conscientes? Esperar a que el camión recolector pase y entregar nuestra basura. Porque de lo contrario la situación se puede agravar cuando estos residuos se descompongan y generen una proliferación de moscas y roedores y microorganismos. Oye, ahí sí ya la situación se estaría agravando. Otra situación que afecta la contaminación del suelo es la quema de basura que daña el suelo y el humo perjudica a las personas que lo inhalan. Yo he observado en algunas localidades cómo las personas inconscientes, porque de verdad que son personas inconscientes, en vez de entregarle la basura al camión recolector, ellos prefieren quemar la basura y no se dan cuenta que a través de esa quema están contaminando el suelo y están contaminando el aire que respiramos. Entonces, si en algún momento usted escucha que mamá o papá van a quemar la basura, no lo permitan porque están contaminando el suelo y el aire. Recuérdale a papá y a mamá que deben de sacar la basura a la hora que va a pasar el camión recolector para que después no tengan que estarla quemando. Otro factor que afecta la contaminación del suelo, además de la quema de la basura, tenemos también el derrame de petróleo, aceites y sustancias que son desechadas de las industrias. Y es importante que para mantener el equilibrio debemos tomar conciencia del gran daño que ocasionamos al contaminar el suelo, el aire y el agua. De verdad que tenemos que tomar conciencia, lo dije en un principio, solamente tenemos un planeta Tierra, no tenemos más, así que debemos de cuidarlo. Por último, entonces, vamos a hablar sobre los efectos de la contaminación del agua en la salud. Y tenemos que, todos sabemos que el agua es el líquido vital para los seres vivos. Todos necesitamos del agua. Sin este recurso, definitivamente no habría vida en el planeta. Contaminar el agua entonces implica causar daño al ecosistema. Las plantas se dañan con estas aguas ya que contienen sustancias tóxicas. Los animales mueren al estar en contacto o beber de estas aguas contaminadas. El hombre también es afectado por diversas enfermedades infecciosas debido a los microorganismos que se hallan en aguas contaminadas. Los vertederos de aguas servidas llegan hasta los ríos, contaminan el líquido vital de los seres vivos. La cólera, tifoidea, infecciones a la piel, son algunas de las enfermedades causadas por la contaminación de microbiológicas en los líquidos. El consumo de agua no debe realizarse directamente del caño. Se debe tomar agua hervida, recuerden eso. Dejar el agua estancada en lugares de la casa como jardines o patios puede atraer a mosquitos transmisores de enfermedades como el chikungunya y genera un foco de infección. El impacto ambiental es el efecto que tiene cualquier alteración del medio natural por acción humana o biótico de la biogénesis. Entonces, chicos, los invito realmente a que cuidemos nuestro planeta. Debemos de tomar ciertas acciones para cuidar el planeta Tierra. Entonces, hasta acá estaremos hablando el día de hoy en este video. En la próxima clase estaremos ampliando este tema en la parte del reciclaje y las acciones
que debemos de tomar para evitar la contaminación.